Nunca olvidaré el silencio que se apoderó de aquella sala del tribunal cuando mi marido me miró a los ojos, sonrió con desdén y dijo lo suficientemente alto para que lo oyeran el juez, su abogado, mi abogada y los pasantes del fondo que tomaban notas: no ha trabajado ni un día en su vida, señoría. Mantuve a esta mujer durante 18 años. Vivió de mi dinero, durmiendo hasta tarde, viendo la televisión mientras yo me dejaba la piel para pagar las facturas de esta casa. Y ahora quiere la mitad. ¿La mitad de qué? De mi sudor. Se me revolvió el estómago. No de miedo. No de tristeza, sino de una rabia tan fría, tan controlada que se me pusieron los nudillos blancos de tanto apretar la correa del bolso. A mi lado, Jessica Miller, mi abogada, me puso una mano en el brazo. Sabía lo que significaba ese gesto. Mantén la calma, Elena. Es la hora. Porque, verás, podría haber gritado. Podría haber saltado de aquella silla dura y fría. Podría haberle echado en cara los 18 años que pasé levantándome a las 5 de la mañana para traducir documentos técnicos mientras él roncaba en la habitación de al lado. Podría haberles contado a todos los presentes cuántas veces me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada terminando contratos en alemán, en inglés, en francés. Con el resplandor de la pantalla del ordenador quemándome los ojos mientras él llegaba a casa oliendo al perfume de otra mujer y se quejaba de que la cena estaba fría. Pero no dije nada. Solo respiré hondo. Olí el papel viejo y el café recalentado de aquel tribunal de Denver. Oí el zumbido del viejo aire acondicionado que traqueteaba en un rincón. Miré al juez, un hombre de unos 60 años con el pelo cano y gafas de leer que estaba anotando algo con un bolígrafo Bic azul barato. Entonces el juez levantó los ojos del papel, se ajustó las gafas y miró a Robert. Mi exmarido estaba sentado al otro lado con su traje gris y su corbata azul marino, con ese aire de quien tiene el control absoluto. Siempre tuvo esa pose, un director de ventas de una multinacional, un hombre de éxito, respetado, el proveedor, la narrativa que había vendido a todo el mundo durante casi 2 décadas. Señor Foster, dijo el juez, con la voz cansada de quien ha oído tantas mentiras en su vida que ya no se impresiona. Está declarando bajo juramento que su esposa nunca trabajó durante el matrimonio. Rob ni siquiera dudó. Se enderezó en su silla, se pasó una mano por el pelo engominado y respondió con esa convicción exasperante. Así es, señoría. Ella se quedaba en casa. Yo lo pagaba todo. La luz, el agua, el colegio de los niños, la comida, el seguro médico, todo. Tengo los recibos aquí mismo si quiere verlos. Todo a mi nombre, todo de mi cuenta. Vi a su abogada, una mujer rubia de tacones altos con un caro maletín de cuero, asentir con la cabeza, como diciendo, así es. Puede confiar en él. Vi a mi hijo, Peter, que estaba sentado en el banco detrás de mí. Había insistido en venir, aunque le dije que se quedara en casa, apretando los puños. Él lo sabía. Mis hijos lo sabían. Pero nadie, aparte de mí, Jessica y Sara, mi mejor amiga, sabía cuánto había ahorrado yo. El juez tamborileó con los dedos sobre la mesa y luego miró a Jessica. Abogada, ¿tiene algo que decir la defensa sobre esta declaración? Jessica se levantó lentamente. Estaba impecable. Un traje de pantalón negro, el pelo recogido con el aire de quien sabe exactamente lo que hace. Puso su maletín sobre la mesa, lo abrió con calma y sacó una memoria USB. Una pequeña e insignificante memoria USB roja que contenía 18 años de mi vida. Señoría, dijo con su voz firme. Mi clienta desea presentar pruebas documentales que contradicen completamente la afirmación del demandado. Rob soltó una pequeña risa. La oí. Fue baja, burlona, como si estuviera pensando, ¿qué pruebas? No tiene nada. El juez cogió la memoria USB y la conectó a su ordenador. La sala se quedó en silencio, salvo por el chasquido del ratón al abrirse los archivos, y entonces el juez empezó a desplazarse lentamente por la pantalla. Sus ojos bajaban, bajaban, bajaban. Vi el momento exacto en que lo comprendió. Dejó de desplazarse, volvió al principio, abrió una carpeta, luego otra, luego otra. Abrió un PDF, lo amplió, leyó, y entonces,
Por primera vez desde que habíamos entrado en aquella sala, vi a aquel hombre de 60 años que probablemente lo había visto todo en su carrera fruncir el ceño. Se quitó las gafas, se las limpió con la punta de la corbata, se las volvió a poner, miró de nuevo la pantalla y luego se volvió hacia Robert. Señor Foster, dijo el juez, y juro que se podía cortar la tensión en aquella sala con un cuchillo. Estoy viendo depósitos mensuales en una cuenta conjunta a su nombre y al de la señora Elena Foster, con un promedio de $4.500, realizados por la señora Elena Foster desde mayo de 2007 hasta marzo de 2025. Eso suma, déjeme hacer los cálculos. Son 18 años, 216 meses. Algo así como $972.000. Señor, ¿está seguro de que su esposa nunca trabajó? El silencio. Dios mío, el silencio. Oí a Rob tragar saliva. Vi cómo se le iba el color de la cara. Su abogada lo miró con una expresión que decía, ¿qué me dijiste exactamente? Y el juez continuó, porque aquí, señor Foster, también estoy viendo, qué interesante. Un recibo de transferencia bancaria de la señora Elena Foster por la cantidad de $100.000 para el pago inicial de una propiedad residencial adquirida en 2009 en la avenida Maple. En el barrio de Washington Park, Denver. Esa propiedad es la residencia en la que usted vive actualmente. ¿Correcto? Rob abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Parecía un pez fuera del agua. Yo, señoría, eso fue. Y aquí el juez continuó. Ahora, hojeando otras páginas, veo un recibo de $50.000 por una renovación completa de la propiedad en 2012, pagada en su totalidad por la señora Foster. Señor Foster, para que lo entienda, la casa en la que vive, cuyo pago inicial fue pagado por su esposa, la renovación fue pagada por su esposa, y a la que su esposa contribuyó mensualmente con una cantidad que excedía el 80% de los ingresos del hogar durante 18 años. ¿Me está diciendo que ella no trabajaba? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Era poder. Era la sensación de que por fin alguien estaba viendo. Alguien estaba escuchando. Alguien estaba creyendo. Rob intentó recomponerse. Es bueno en eso. Siempre fue bueno recomponiéndose, dando la vuelta a la tortilla, haciéndote dudar de tu propia realidad. Señoría, con el debido respeto, mi esposa, mi exesposa, hacía algunos trabajos como autónoma. Sí, traducciones. Pero eso no es un trabajo de verdad. Estaba en casa con el ordenador. No tenía horario, ni jefe, ni una responsabilidad real. Yo era el que. ¿Trabajos? Interrumpió Jessica, y me encantó el tono de su voz, agudo, cortante. Señoría, solicito permiso para presentar documentos adicionales. El juez asintió. Jessica colocó una carpeta sobre la mesa, una carpeta gruesa y pesada, llena de papeles. La abrió y empezó a sacar documento tras documento. Contrato firmado entre la señora Elena Foster y Siemens Estados Unidos para la traducción técnica de manuales de ingeniería por un total de $12.000 en 5 años. Contratos con Volkswagen of America para la traducción simultánea en reuniones ejecutivas valorados en $90.000 en 3 años. Contratos con la Universidad de Colorado en Boulder para la traducción académica de artículos científicos valorados en $5.200 en 6 años. Contratos con... Abogada, dijo el juez, levantando una mano. Entiendo. Puede presentarlos para que consten en acta. Volvió a mirar a Rob. Y esta vez, vi algo diferente en los ojos de ese juez. Vi indignación. Señor Foster, usted vino a esta audiencia bajo juramento y mintió. No solo mintió, sino que intentó desacreditar el digno trabajo de una profesional altamente cualificada que mantuvo económicamente a esta familia durante casi 2 décadas. Mientras que usted, déjeme ver. Sí. Mientras que usted, según estos extractos, que también están aquí, gastó un promedio de $2.000 al mes en restaurantes, bares y hoteles, que por lo que veo, no coinciden con ningún viaje de negocios declarado por su empresa. La bomba había caído. Ni siquiera sabía esa parte. Jessica no me lo había dicho. Había investigado. Había cavado hondo y lo había encontrado.
La abogada de Rob se puso de pie de un salto intentando protestar, pero el juez volvió a levantar la mano. Voy a decretar un receso de 15 minutos para que el demandado y su abogada reevalúen su estrategia. Porque déjenme ser muy claro, si continuamos por este camino, no será solo la división de bienes lo que pesará en contra del señor Foster. Habrá un litigio de mala fe. Habrá daños y perjuicios por angustia emocional. Y podría incluso considerar el desacato al tribunal dependiendo de cómo se comporte a partir de ahora. ¿Entendido? Rob estaba pálido, ceniciento y sudoroso. Me miró. Le sostuve la mirada. No sonreí. No lloré. Solo me mantuve firme, serena, porque había esperado 18 años este momento. Y ahora, por fin, la verdad estaba sobre la mesa. Esos 15 minutos de receso parecieron una escena de película a cámara lenta. Salí de aquella sala, por el pasillo del juzgado, pasando junto a gente que esperaba en las colas, junto a abogados que hablaban en voz baja, junto a guardias de seguridad aburridos, y cada paso parecía resonar en mi cabeza. Jessica me siguió, me llevó a una pequeña habitación vacía, cerró la puerta y me abrazó. «Lo conseguiste, Elena», me susurró al oído. «Lo conseguiste». Y solo en ese momento, lejos de los ojos de Rob, lejos del juez, lejos de todos, dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de liberación, de justicia, por fin. Pero para que entendáis cómo llegué hasta allí, a aquella sala del tribunal con una memoria USB roja llena de pruebas en la mano, tengo que retroceder en el tiempo. Tengo que contaros cómo empezó todo. Conocí a Robert en 2005. Yo tenía 23 años y acababa de graduarme en la Universidad de Colorado en Boulder con una licenciatura en lingüística y una especialización en traducción. Hablaba con fluidez inglés, francés y alemán. Mi madre, que había muerto 2 años antes de un cáncer rápido y brutal, siempre solía decir: «Elena, estudia idiomas. Los idiomas abren puertas. Los idiomas te dan independencia». Y tenía razón. Cuando mi madre murió, me dejó una pequeña herencia, $12,000. Puede que no parezca mucho para algunos, pero para mí, en aquel entonces, lo era todo. Era seguridad, un futuro. Guardé ese dinero como si fuera oro, invirtiéndolo en certificados de depósito y fondos de inversión, haciéndolo crecer lentamente. Conocí a Rob en un evento corporativo. Él tenía 26 años, acababa de ser ascendido a supervisor de ventas en una empresa multinacional de piezas de automóvil. Era guapo, un conversador con ese encanto de hombre ambicioso, un hombre que sabía lo que quería. Me conquistó, no lo negaré. Me llevó a buenos restaurantes, me presentó a sus amigos y me hizo sentir especial. Salimos durante un año. Me propuso matrimonio en un restaurante italiano de Cherry Creek, con violinista incluido. Dije sí. Por supuesto que sí. Estaba enamorada. Creía en él. Creía en nosotros. Nos casamos en 2006. Una boda pequeña, solo con la familia y los amigos más cercanos en un local aquí en Denver. Luna de miel en Cayo Hueso. Volvimos y alquilamos un pequeño apartamento en la zona de Capitol Hill. Yo ya trabajaba como traductora autónoma, consiguiendo mis primeros contratos con pequeñas empresas, subtitulando vídeos corporativos, traduciendo correos electrónicos, documentos sencillos. Al principio, Rob estaba orgulloso de mí. Les decía a sus amigos: «Mi mujer es traductora, habla 4 idiomas». Lo encontraba interesante, moderno, útil cuando necesitaba una traducción rápida para el trabajo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando me quedé embarazada de Laura en 2007. Recuerdo el día que se lo dije. Estábamos cenando en la pequeña mesa de nuestro apartamento, pasta con salsa Alfredo que yo había preparado. Él llegó a casa cansado del trabajo, quejándose de su jefe, del tráfico, de la presión. Esperé a que comiera un poco, a que respirara, a que se relajara, y entonces le dije: «Rob, estoy embarazada». Detuvo el tenedor en el aire, me miró y sonrió. Fue una sonrisa genuina. Juro que lo fue. Se levantó, me abrazó y me hizo dar vueltas por el salón. «Voy a ser padre. Voy a ser padre». En ese momento, pensé que todo iría bien.
Laura nació en febrero de 2008. Un parto natural, 12 horas de trabajo de parto. Pero cuando tuve a aquella niña en mis brazos, cuando miré sus ojitos cerrados, su carita perfecta, supe que había encontrado mi propósito. Pero Rob también cambió ese día. Empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Empezó a quejarse del ruido que hacía Laura por la noche. Empezó a dormir en el sofá porque necesitaba descansar para el trabajo del día siguiente. Y cuando le pedía ayuda, cuando le pedía que cuidara del bebé solo una hora para poder darme una ducha decente, me decía, Elena, yo trabajo todo el día. Tú estás en casa. Este es tu trabajo. ¿Tu trabajo? Como si cuidar a un recién nacido no fuera un trabajo. Como si despertarse cada 3 horas para amamantar no fuera agotador. Como si cambiar pañales, dar baños, calmar llantos, organizar citas con el médico, vacunas, como si nada de eso tuviera valor. Pero no discutí, me lo tragué. ¿Lo hice? Y además, seguí trabajando porque los contratos de traducción no paraban. De hecho, aumentaron. Siemens me contrató para traducir manuales técnicos de equipos industriales. Era un trabajo complejo que exigía precisión y conocimientos específicos. Estudiaba la terminología técnica a altas horas de la noche con Laura mamando de mi pecho, mi portátil abierto en la mesilla de noche, los ojos ardiéndome de agotamiento. Recuerdo noches enteras traduciendo especificaciones de turbinas mientras mecía su cuna con el pie. Recuerdo videoconferencias con clientes europeos a las 6 de la mañana, todavía en pijama con Laura dormida en mi regazo, con la cámara apagada, fingiendo que estaba en una oficina profesional cuando en realidad estaba en nuestro desordenado dormitorio con ropa de bebé colgada de una silla. Pero siempre entregaba tiempo, siempre con calidad. Y el dinero llegaba, $4.000 un mes, 5.000 el siguiente, 6.000 dependiendo de la carga de trabajo. ¿Y a dónde iba todo ese dinero? A la cuenta conjunta. La que Rob juraba que solo era financiada por él. En 2009, Rob fue ascendido a gerente. Su sueldo subió a $120.000 al año, y fue entonces cuando empezó a hablar de comprar una casa. Elena, necesitamos un espacio más grande. Laura está creciendo. Necesitamos un jardín, seguridad, un buen barrio. Estuve de acuerdo, por supuesto. Yo también quería eso. Empezamos a buscar. Vimos varias casas, y entonces la encontramos en la avenida Maple, en Washington Park. Era perfecta. 3 dormitorios, un jardín, un garaje para 2 coches. El precio era de $450.000. Rob fue al banco a por una hipoteca. Volvió frustrado. Piden un pago inicial de $100.000, Elena. No tengo eso. Tendremos que esperar. Fue entonces cuando dije, yo lo tengo. Me miró sorprendido. ¿Tienes qué? Tengo el dinero para el pago inicial. La herencia de mi madre. Lo invertí. Creció. Tengo unos $140.000 ahorrados. Nunca olvidaré su expresión. Era una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. Hoy sé lo que era. Era codicia. Entonces comprémosla, dijo. Usaremos tu dinero para el pago inicial y yo haré los pagos de la hipoteca. Y eso fue lo que hicimos. Transferí $100.000 de mi cuenta a la compañía de títulos de propiedad. Firmamos los papeles. La casa estaba a nombre de los dos, propiedad comunitaria, pero fui yo quien pagó la entrada. Nos mudamos en marzo de 2009. Laura tenía 1 año y yo estaba embarazada de nuevo de Peter. Peter nació en septiembre de 2009. Otro parto natural, otra maratón. Pero esta vez, Rob ni siquiera se quedó en el hospital todo el día. Apareció por la mañana, se quedó un par de horas y dijo que tenía que volver al trabajo para una reunión importante. Estaba sola con 2 niños en una casa grande trabajando porque los contratos nunca paraban. Volkswagen me contrató para la traducción simultánea y las reuniones ejecutivas. Estaba bien pagado, pero era extremadamente exigente. Tenía que estar disponible, a veces en el último momento. ¿Y cómo me las arreglaba con 2 bebés en casa?
Pagué a una niñera de mi propio bolsillo porque Rob decía que si yo elegía trabajar, tenía que asumir los costes de mi trabajo. Pagué y seguí depositando en la cuenta conjunta religiosamente cada mes. Mientras tanto, Rob empezó a viajar más por trabajo. O al menos eso es lo que decía. Iba a Chicago a cerrar un trato. Iba a Nueva York a ver a un cliente. Iba a Miami para una presentación. Siempre viajes de 2 o 3 días, siempre con los gastos pagados por la empresa. O eso decía. Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estaba demasiado ocupada para sospechar, demasiado cansada para investigar, demasiado agotada para cuestionar hasta 2012, cuando la casa empezó a tener problemas. Una gotera en el tejado, grietas en los cimientos, cableado viejo. Necesitábamos una renovación urgente. El presupuesto fue de $5.500. No tengo esa cantidad de dinero ahora mismo, Elena, dijo Rob. Mi sueldo está comprometido con la hipoteca, el colegio de los niños. Un colegio del que yo también pagaba la mitad, por cierto. Entonces, ¿no renovamos?, le pregunté. ¿No tienes nada ahorrado?, me espetó. Sí lo tenía. Por supuesto que sí. Porque siempre estaba preparada. Siempre ahorraba. De los contratos en los que trabajaba, apartaba el 20% y lo ponía en una cuenta de ahorro separada. Era mi fondo de emergencia. Si tengo, admití. Entonces usa tu dinero. Cuando me recupere, te lo devolveré. Nunca lo hizo. Pagué $5.000 por la renovación. Reemplacé todo el cableado, rehice el tejado, arreglé los baños y pinté toda la casa. La casa se volvió hermosa, su valor aumentó y mi fondo de emergencia desapareció. Pero seguí trabajando. Seguí depositando. Seguí siendo invisible porque eso es lo que era, invisible. Trabajaba de 10 a 12 horas al día. Me levantaba a las 5 de la mañana para traducir antes de que los niños se despertaran. Paraba para hacer el desayuno, llevar a Laura al colegio, volvía, trabajaba hasta el mediodía, hacía la comida, recogía a Laura, ayudaba con los deberes, acostaba a Peter para la siesta, volvía al ordenador, trabajaba hasta las 10 de la noche, hacía la cena y limpiaba la casa. Y cuando por fin me desplomaba en la cama agotada, Rob estaba allí con su teléfono riéndose de algo, navegando por WhatsApp. ¿Con quién hablas?, le preguntaba a veces. Solo gente del trabajo, respondía sin ni siquiera levantar la vista. No insistía, no porque confiara en él, sino porque estaba demasiado cansada para pelear. Los años pasaron así. 2013, 2014, 2015. Yo trabajando, depositando, criando a los niños, manteniendo la casa, siendo esposa, madre, profesional, siendo todo. Y Rob iba a las horas felices, a las barbacoas con amigos, a las cenas de negocios que duraban hasta la madrugada, a las conferencias que siempre coincidían en ciudades divertidas, a las formaciones que coincidían con los fines de semana largos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo me trataba. Elena, esta casa es un desastre. ¿Qué haces todo el día?, decía. Elena, los niños son muy maleducados. No les pones ningún límite, se quejaba. Elena, has engordado. Ya no te cuidas. Ni siquiera lo intentas, criticaba. Y yo le creía. Me miraba en el espejo y veía a una mujer cansada con profundas ojeras, el pelo recogido en un moño desordenado porque no tenía tiempo para la peluquería, vistiendo ropa vieja porque priorizaba comprar ropa para los niños. Y pensé que tenía razón hasta 2023, cuando Sara me despertó. Sara es mi mejor amiga de la universidad, una contable, práctica, objetiva. Vino a visitarme un sábado por la tarde. Los niños estaban en casa de su abuela paterna. Rob había vuelto a viajar para cerrar un trato en San Francisco. Estábamos tomando un café en la cocina cuando me preguntó, Elena, dime una cosa. ¿Llevas un control de las finanzas del hogar? Por supuesto, respondí. Deposito cada mes en la cuenta conjunta. Rob paga las facturas. ¿Miras alguna vez los extractos? Dudé. No. ¿Por qué? Porque deberías, dijo.
Y entonces abrió su bolso y sacó una carpeta. Elena, he sacado los extractos de vuestra cuenta conjunta. Me diste acceso. ¿Recuerdas cuando me pediste que organizara algunos recibos para tus impuestos? Lo recordaba. Eché un vistazo por curiosidad profesional y encontré algunas cosas extrañas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de cosas? Abrió la carpeta y empezó a mostrarme cargos de moteles, hoteles, restaurantes caros, joyerías, compras en línea de sitios web de regalos. Elena, en los últimos 5 años, Rob ha gastado más de $120.000 en cosas que no tienen nada que ver con la casa, los niños o vosotros dos. Esta es otra vida, una vida que no estás viendo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Y ese día, en aquella cocina con Sara cogiéndome de la mano, lo comprendí. No era invisible. Estaba siendo deliberadamente borrada. No era incapaz. Estaba siendo deliberadamente menospreciada. No me estaban manteniendo. Era yo la que mantenía mientras me robaban. Y ese día decidí que ya era suficiente. Dije, secándome las lágrimas, ayúdame, Sara. Ayúdame a reunir todo, cada recibo, cada depósito, cada contrato, todo. Quiero tenerlo todo documentado. Y Sara sonrió. El tipo de sonrisa de alguien que sabe que la guerra acaba de empezar. Ya he empezado, amiga mía. Ya he empezado. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en otra persona. No por fuera. Por fuera, era la misma Elena de siempre. Me levantaba temprano, hacía el café, llevaba a los niños al colegio, trabajaba, limpiaba la casa, hacía la cena. Pero por dentro, era una mujer con una misión. Sara me enseñó la primera regla, documentarlo todo sin dejar rastro. Nos reuníamos una vez a la semana en una cafetería del centro, lejos de mi barrio, lejos de cualquier lugar donde Rob pudiera aparecer. Ella traía su portátil. Yo traía memorias USB, carpetas, notas, y empezamos a armar el rompecabezas. Consiguió acceso a los extractos completos de la cuenta conjunta de los últimos 10 años. Cada depósito mío, cada retirada suya, cada pago, cada transferencia. Lo clasificamos todo en una hoja de cálculo masiva. Nunca olvidaré el día en que me mostró el resultado final. Elena, dijo, girando su portátil hacia mí. En 18 años de matrimonio, depositaste $972.000 en esta cuenta. Rob depositó $540.000. Contribuiste casi el doble que él. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? En los últimos 5 años, retiró $190.000 en efectivo. $190.000. Sin justificación, sin recibos. Sentí que la bilis me subía a la garganta. ¿A dónde fue ese dinero? Tengo una teoría, dijo Sara, abriendo otra pestaña. Mira aquí. Cargos de hotel siempre en los mismos fines de semana. Cargos en su tarjeta de crédito personal, la que no está vinculada a la cuenta conjunta, en restaurantes caros, siempre para 2 personas. Compras en joyerías, tiendas de lencería, perfumes de importación. Elena, tiene otra vida y la está financiando con el dinero que tú depositas. Quería gritar, llorar, golpear la mesa con los puños. Pero no hice nada de eso. Solo respiré hondo y pregunté, ¿y ahora qué hago? Consigues un abogado, uno bueno, y presentas una demanda de divorcio antes de que él lo haga primero. Porque un hombre que engaña, que miente, que esconde dinero, con el tiempo querrá deshacerse de su mujer para estar con su amante. Y cuando eso ocurra, intentará dejarte sin nada. Tienes que adelantarte a él. Así fue como conocí a Jessica Miller. Sara me dio su contacto. Está especializada en divorcios contenciosos y división de bienes. Es cara, pero vale cada céntimo. Confía en mí. Llamé al día siguiente, concerté una cita. Fui sola un día que Rob estaba de viaje y los niños en el colegio. El despacho de Jessica estaba en un rascacielos del distrito financiero, en el piso 12, una habitación espaciosa con un enorme escritorio de cristal y una pared de libros de derecho. Tenía unos 30 años.
Pelo negro y liso hasta los hombros, ojos marrones penetrantes y la postura de alguien que lo ha visto todo y no se impresiona por nada. Siéntate, Elena, dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Cuéntamelo todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo. No ocultes nada. No escatimes en detalles. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Y se lo conté. Le hablé de los 18 años de matrimonio, de los depósitos mensuales, del pago inicial, de la renovación, del trabajo invisible, de sus viajes, de las sospechas, de los extractos que Sara había encontrado. Se lo conté todo. Cuando terminé, Jessica dejó su bolígrafo, juntó los dedos y me miró directamente a los ojos. Elena, tienes un caso increíblemente sólido, no solo para la división de bienes, sino también para los daños por angustia emocional. Lo que él hizo se llama apropiación indebida de fondos matrimoniales y difamación. Tú trabajaste, contribuiste, mantuviste a la familia, y él te borró, te hizo invisible y, además, desvió vuestros bienes compartidos. Esto es grave. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, y mi voz era firme, más firme de lo que creía que podía ser. Primero, necesitamos tenerlo todo documentado. Extractos, recibos, contratos, declaraciones de impuestos, todo. Segundo, necesitamos testigos. Alguien que pueda confirmar que siempre trabajaste, que siempre contribuiste. Tercero, tenemos que investigarlo, porque si está gastando tanto dinero sin justificación, está ocultando algo y vamos a averiguar qué es. ¿Me ayudarás?, le pregunté, y creo que había una nota de súplica en mi voz. Jessica sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero llena de significado. Elena, no voy a ayudarte. Voy a representarte y cuando termine, Robert va a entender que se metió con la mujer equivocada. Los siguientes 3 meses fueron una guerra. Una guerra silenciosa, pero una guerra al fin y al cabo. Jessica contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente de unos 50 años. Siguió a Rob durante todo un mes, lo fotografió, lo filmó, lo documentó todo, y la encontró. Rob tenía una amante, una analista de marketing de 32 años, rubia, que vivía en un apartamento alquilado en el barrio de Lehigh. ¿Y adivináis quién pagaba el alquiler de ese apartamento? ¿Adivináis quién pagaba la cuota de su gimnasio? ¿Adivináis quién le compró un coche compacto nuevo a su nombre? Así es, Rob. Con dinero de la cuenta conjunta, con mi dinero. Cuando Jessica me mostró las fotos, sentí una extraña sensación. No era dolor. No era ira. Era casi un alivio porque ahora estaba segura. No estaba loca. No era paranoica. Tenía razón desde el principio. Lleva con ella 3 años, dijo Jessica, mostrándome la cronología que el investigador había elaborado. La conoció en una feria comercial en Denver. Empezó como una aventura, se convirtió en una relación paralela. Pasa con ella los fines de semana que te dice que está fuera por negocios. La lleva a restaurantes, hoteles, de viaje, y lo paga todo con dinero que debería haber sido para vuestra familia. Quiero el divorcio, dije, y mi voz no tembló ni un ápice. Quiero el divorcio y quiero todo lo que me corresponde por derecho. ¿Lo conseguirás?, prometió Jessica. Pero vamos a hacer esto de la manera correcta. No vamos a enfrentarnos a él ahora. Vamos a reunir todas las pruebas, a organizarlas, y cuando tengamos un caso irrefutable, entonces presentaremos la demanda. No sabrá lo que le ha pasado. Y eso es exactamente lo que hicimos. Mientras yo seguía viviendo esa vida de apariencias, volviendo a casa, haciendo la cena, durmiendo a su lado, fingiendo que todo estaba bien, Jessica estaba construyendo un dossier completo. Extractos bancarios, recibos de pago, contratos de trabajo, declaraciones de impuestos, fotos, vídeos, mensajes de WhatsApp que el investigador logró recuperar. Y entonces, un día de octubre de 2024, decidí que ya era suficiente. No puedo seguir fingiendo. Era un domingo. Rob estaba viendo el fútbol en el salón. Los niños estaban en sus habitaciones. Entré, apagué la televisión y dije, tenemos que hablar. Me miró molesto. Elena, estoy viendo el partido. Quiero el divorcio.
Silencio. Parpadeó, lo procesó y luego se rió. Una risa cruel y burlona. ¿Quieres el divorcio? ¿Tú, Elena? Por el amor de Dios, ¿qué vas a hacer con tu vida sin mí? No trabajas. No tienes dinero. No tienes nada. Eres una ama de casa. Dependes de mí. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Fue como si una puerta se hubiera cerrado y otra se hubiera abierto. No sentí ira. No sentí dolor. Sentí lástima. Lástima por un hombre tan arrogante que ni siquiera podía ver su propia caída. Vale, Rob, dije con calma. Recibirás los papeles. Nos veremos en el tribunal. Salí de la habitación. Fui a mi dormitorio, cogí el teléfono y le envié un mensaje de texto a Jessica. Preséntala ahora. La bomba estalló una semana después. A Rob le entregaron la notificación legal en casa. Yo estaba trabajando en la improvisada oficina que había montado en la habitación de invitados cuando le oí gritar. ¿Elena? Elena, baja aquí ahora. Bajé lentamente las escaleras. Estaba en el salón con los papeles en la mano, con la cara roja de ira. ¿Qué es esto? Gritó. Una demanda de divorcio contencioso con una solicitud de división de bienes, daños por angustia emocional y apropiación indebida de fondos. ¿Has perdido la cabeza? No, respondí con calma. He despertado. No conseguirás nada, Elena. ¿Nada? Esta casa es mía. Yo la pagué. Te mantuve durante 18 años. No trabajas. No tienes derecho a nada. Ya veremos, dije, y volví a subir. Siguió gritando durante unos 10 minutos, luego dio un portazo y se fue. No volvió hasta mitad de la noche, borracho, y durmió en el sofá. A partir de entonces, fue una guerra abierta. Contrató a una abogada, una mujer que más tarde supe que era conocida por ser agresiva, por usar tácticas de intimidación. Intentó llamarme. No contesté. Intentó programar sesiones de mediación. Me negué. Todo pasó por Jessica. Rob empezó a vaciar la cuenta conjunta, transfiriendo todo lo que podía a una cuenta a su nombre. Pero Jessica lo había previsto. Consiguió una orden judicial que congelaba cualquier transacción superior a $100 sin la aprobación del tribunal. Estaba furioso. Empezó a amenazarme. Te vas a arrepentir de esto, Elena. Voy a dejarte en la indigencia. Voy a demostrar que eres una sanguijuela inútil que nunca ha trabajado un día en su vida. Voy a destruirte. Pero ya no tenía miedo porque tenía algo que él no tenía. La verdad y las pruebas. Muchas pruebas. La audiencia de mediación estaba programada para enero de 2025. Fuimos, yo, Jessica, Rob y su abogada. Fue en una pequeña sala del juzgado. El mediador intentó que llegáramos a un acuerdo. Rob ofreció el 20% del valor de la casa. El 20%. Me negué. Lo subió al 30%. Me negué de nuevo. Señoría, le dijo Jessica al mediador. Mi clienta no aceptará menos del 60% del total de los bienes matrimoniales más $150.000 por daños emocionales más una pensión alimenticia de $3.000 al mes durante 5 años. La abogada de Rob casi se atraganta. Eso es absurdo. Mi cliente mantuvo a esta mujer durante 18 años. La mantuvo, dijo Jessica con esa sonrisa afilada. Señoría, solicitamos que esto pase a una audiencia formal ante un juez. Demostraremos documento por documento quién mantuvo a quién. Y fue entonces cuando el juez fijó la audiencia. Esa audiencia, la que tuvo lugar 3 semanas después, la que ya habéis visto, la que lo cambió todo. Pero hay una cosa más que no os he contado. Algo que ocurrió la semana antes de la audiencia. Rob intentó volver a comprarme. Se presentó en casa un viernes por la noche, llamó al timbre. Le abrí. Llevaba flores, rosas rojas. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Solo le miré y pensé,
demasiado tarde. Elena, dijo, con la voz casi suave. Tenemos que parar esto. Llevamos 18 años juntos. Tenemos hijos. Tenemos una historia. Empecemos de nuevo. Admito que cometí errores. Cometí muchos errores. Pero todavía te quiero. Podemos arreglarlo. Tomé las flores, las miré y luego hablé con la voz más tranquila y firme que había tenido nunca. Rob, nunca me quisiste. Me usaste. Me borraste. Me menospreciaste. Gastaste el dinero que yo ganaba con mi propio sudor para pagar a tu amante mientras yo criaba a tus hijos y mantenía tu casa. Y ahora que estás acorralado, ahora que sabes que vas a perderlo todo, vienes con flores y palabras bonitas. No, no lo acepto. Ya no lo quiero. Te deseo buena suerte en el tribunal. La vas a necesitar. Y le cerré la puerta en la cara. Esa noche, dormí mejor que en años. Cuando volvimos a la sala del tribunal después de esos 15 minutos de receso, el ambiente había cambiado por completo. Rob entró con la cabeza gacha, la corbata aflojada, sudando. Su abogada tenía la expresión tensa de quien sabe que ha perdido el control de la situación. Yo entré con calma, con la cabeza alta, con Jessica a mi lado. El juez ya estaba sentado. Nos miró por encima de las gafas y dijo, continuemos. Señor Foster, ¿han tenido usted y su abogada tiempo para reevaluar su posición? Su abogada se levantó, se alisó la chaqueta e intentó recuperar el control. Abogada, interrumpió el juez, con un tono desprovisto de paciencia. Voy a ser franco. He pasado los últimos 15 minutos revisando los documentos presentados por la defensa de la demandante, y tengo algunas preguntas para su cliente. Preguntas que, dependiendo de las respuestas, podrían constituir no solo un litigio de mala fe, sino delitos más graves. ¿Es consciente de ello, señor Foster? Rob tragó saliva, asintió. Bien. Primera pregunta. En algún momento de los últimos 18 años, declaró a la señora Foster como su dependiente en sus declaraciones de la renta. Silencio. Señor Foster, le he hecho una pregunta. Sí, señoría, murmuró Rob. ¿Lo hice? La declaró como dependiente, como alguien sin ingresos propios. ¿Correcto? Pero la señora Foster sí tenía sus propios ingresos. Tenía un negocio registrado. Emitía facturas. Pagaba impuestos. Todo está documentado aquí. Así que, usted presentó a sabiendas una declaración falsa al IRS. ¿Es consciente de que esto podría constituir un fraude fiscal? La cara de Rob se puso blanca. Su abogada intentó intervenir, pero el juez levantó una mano. No he terminado. Segunda pregunta. Según estos extractos bancarios, usted realizó retiradas de efectivo en los últimos 5 años por un total de $190.000. ¿Puede explicar para qué era este dinero? Rob abrió la boca, la cerró, miró a su abogada. Ella le puso una mano en el brazo, pero él estaba claramente en pánico. Eran gastos personales, señoría. Gastos personales, repitió el juez. $190.000 en efectivo sin recibos, sin rastro de papel. Señor Foster, ¿es consciente de que esto constituye una actividad financiera sospechosa y que en este momento puedo solicitar al IRS que inicie una investigación completa de sus asuntos financieros? Señoría, intentó su abogada. Esto está fuera del alcance de esta audiencia de divorcio. No, no lo está, abogada, espetó el juez. Porque la división de bienes depende de la correcta identificación del patrimonio conyugal. Y si hay pruebas de que el demandado desvió fondos conyugales, afecta directamente a esa división. Así que, señor Foster, le preguntaré de nuevo. ¿A dónde fue el dinero? Fue en ese momento cuando Jessica se levantó. Señoría, si me permite, creo que puedo ayudar a aclarar. El juez le hizo un gesto para que procediera. Jessica abrió su maletín y sacó un sobre. Dentro había fotos. Las puso sobre la mesa una por una para que todos pudieran verlas. Eran fotos de Rob con su amante en un restaurante, en un hotel, entrando en el edificio de su apartamento, besándola en el aparcamiento de un centro comercial.
Y la última foto, la última, era una copia de un contrato de alquiler de $2.500 al mes a nombre de una tal Camila Rodríguez, pagado desde la cuenta bancaria de Robert Foster. Señoría, dijo Jessica con una calma asesina, el marido de mi clienta desvió fondos de la cuenta conjunta para mantener una relación extramatrimonial durante al menos 3 años. Pagó el alquiler de su amante, la cuota de su gimnasio, sus cenas, hoteles, vacaciones, todo con dinero que debería haber sido para su familia. Y lo más grave es que lo hizo mientras acusaba a mi clienta de ser una aprovechada que no contribuía en nada. El silencio que se hizo en aquella sala fue tan espeso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Miré a Rob. Estaba destrozado. No físicamente, sino emocional y psicológicamente, estaba destrozado. Toda la arrogancia había desaparecido. La fachada se había derretido. Solo era un hombre patético, expuesto y humillado. ¿Y sabéis lo que sentí? Nada. Ni ira, ni satisfacción, ni lástima, solo un vacío. Como si hubiera cerrado una puerta a una habitación de mi vida, y ahora esa habitación ya no existiera. El juez se quitó las gafas, se frotó los ojos, se las volvió a poner y luego miró a Rob con una expresión que mezclaba asco y agotamiento. Señor Foster, en 35 años en el estrado, he visto mucho. Pero lo que ha hecho usted aquí hoy, ha venido a un tribunal de justicia bajo juramento y ha mentido descaradamente. Ha difamado a su esposa. Ha intentado robar una fortuna que ella ayudó a construir. Ha desviado fondos matrimoniales para mantener a una amante. Esto no es solo mala fe. Es crueldad. Se volvió hacia la abogada de Rob. Abogada, voy a darle a su cliente una oportunidad más. Una sola oportunidad. O acepta una propuesta de acuerdo justo que reconozca la contribución de la señora Foster o dictaré sentencia sobre este caso basándome en lo que he visto aquí hoy. Y le aseguro que la sentencia no será favorable a su cliente. Todo lo contrario. Además de una división desproporcionada de los bienes, concederé una indemnización significativa por daños emocionales y enviaré copias de este procedimiento al IRS y a la oficina del fiscal del distrito. ¿Está claro? La abogada tragó saliva, miró a Rob y le susurró algo al oído. Él asintió, derrotado. Señoría, dijo ella, podemos tener unos minutos para hablar con la parte contraria. 5 minutos, dijo el juez. Úsenlos bien. Salí de la sala con Jessica. Fuimos por ese mismo pasillo hasta esa misma pequeña habitación vacía. Cerró la puerta y me miró con una sonrisa. Lo conseguiste, Elena. Ahora está destrozado. Acabamos de cerrar el trato en nuestros términos. 2 minutos después, llamó la abogada de Rob. Entró con aspecto agotado. Mi cliente está dispuesto a hacer una oferta, dijo. Acepta que el 60% de los bienes sean para la señora Foster. Acepta pagar $75.000 por daños y una pensión alimenticia de $2.000 al mes durante 3 años. Jessica me miró. Sabía que me estaba preguntando sin palabras. ¿Es suficiente? Pensé. Pensé en los 18 años, en las noches trabajando, en el dinero robado, en la humillación, en las mentiras. Y entonces dije, no. La abogada parpadeó. ¿Qué quiere decir con no? 60% de los bienes, $150.000 por daños y perjuicios, $3.000 al mes de pensión alimenticia durante 5 años. Y firma una declaración que se incluirá en el registro público reconociendo que siempre trabajé. Que contribuí económicamente a la familia y que sus acusaciones en esta audiencia fueron falsas y calumniosas. Eso no es negociable. La abogada dudó. Tendré que consultar a mi cliente. Consulte, dijo Jessica, pero tiene 3 minutos. Después de eso, volvemos a entrar y dejamos que el juez decida, y le garantizo que será mucho peor para él. La abogada salió y volvió 2 minutos después. ¿Acepta? Y eso fue todo. En ese momento, en aquella habitación fría y sin ventanas del juzgado de Denver, gané. No solo el caso. Recuperé mi dignidad. Volvimos a la sala del tribunal. El juez escuchó los términos del acuerdo, lo hizo constar todo, y luego me miró y dijo, señora Foster,
quiero que sepa que casos como el suyo son mucho más comunes de lo que deberían. Mujeres que trabajan, que contribuyen, que mantienen, y que son borradas, hechas invisibles. Espero que esta sentencia sirva de recordatorio de que la justicia puede ser lenta, pero llega. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Sonreí, le di las gracias y salí de aquel tribunal con la cabeza bien alta. Pero la historia no terminó ahí. Cuando salía del juzgado, bajando aquellas viejas escaleras de mármol, Rob vino detrás de mí. Me alcanzó en el aparcamiento. Elena, espera. Me detuve. Me di la vuelta y le miré. Parecía destrozado. Tenía los ojos rojos. Le temblaban las manos. Su voz estaba ahogada. Yo. Lo siento por todo. Fui un idiota, un cobarde. Te traté horriblemente. Te subestimé. Yo. Todavía te quiero, Elena. ¿No podríamos? ¿No podríamos intentarlo de nuevo? Empezar de cero. Terminaré con Camila. Cambiaré. Lo prometo. Cambiaré. ¿Y sabéis lo que sentí al oír eso? Lástima. Una profunda lástima porque realmente creía que podía arreglar 18 años de abuso emocional y financiero con una disculpa desesperada en un aparcamiento. Respiré hondo y luego dije con toda la calma del mundo, Rob, no me quieres. Nunca lo hiciste. Amabas la idea de tener una mujer que te sirviera, que te mantuviera, que fuera lo suficientemente invisible para que hicieras lo que quisieras sin consecuencias. Pero esa mujer ya no existe. Yo no soy ella, y no quiero serlo. Así que no vamos a intentarlo de nuevo. No vamos a empezar de cero. Hemos terminado de verdad. Y espero que encuentres la paz muy lejos de mí. Le di la espalda y me alejé. Y cuando me subí a mi coche, cuando cerré la puerta y agarré el volante, por fin dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Era libre.